Muy buenas tardes, estimado grupo, muy buenas noches. A partir de ahora iniciamos probablemente la sesión de hoy. Hoy, por razones prácticas, vamos entonces a comenzar la lección 10. Vamos a dar la lección 10 y en la próxima sesión del próximo jueves, la próxima sección, lo que vamos a hacer entonces es revisar la práctica de los ejercicios, parte de la lección 9 y parte de la lección 10 en el próximo jueves. Así que nos vamos inmediatamente con el vocabulario de esta lección. Hoy, como casi siempre los martes, menos participación en directo, vamos entonces a pedirle a José Luis Fernández, que es la única persona que está ahora mismo en directo y en vivo, a que nos lea el vocabulario del paradigma 108, lección 10, y el tema de hoy, digamos así, la parte temática es el tiempo presente, voz media y pasiva del modo indicativo. Y vamos también a ver a Foucault con el genitivo, el dativo instrumental, los verbos defectivos, etcétera. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta noche. Entonces, José Luis, vámonos con el vocabulario ahí en paradigma 108. Alá. ¿Sí? Es una conjunción más, pero, sino, y aquí voy a corregir un problema del castellano. Es importante evitar la repetición innecesaria de más, sin embargo, o pero, sin embargo. Pero, más, sin embargo, son conjunciones adversativas que tienen el mismo sentido. Es erróneo y es penoso ver periodistas, comunicadores de cierto nivel, incluso profesionales que están más dados al uso de las letras, cometiendo un error ya por una tradición, porque es tradición que uno escucha a personas diciendo más sin embargo no, o es más o es sin embargo. Por supuesto, ese más debe ser sin tilde, ¿verdad? Porque el más con tilde sería el adverbio de cantidad. Yo quiero más café, yo quiero estudiar más, yo quiero sentirme más tranquilo. Todo eso más sería con tilde. Entonces, la conjunción más que equivale a pero, a sin embargo, a no obstante, es sin tilde, ¿ok? Entonces, repito y le corrijo esto en puro castellano, eviten el uso, ese uso, como se puede decir, si se quiere decir pleonástico, de usar dos conjunciones adversativas por pura tradición errónea, pero que es común tanto en el lenguaje más bien a veces escrito, pero por lo general en la conversación oral es demasiado abundante y se escucha en noticiarios, digamos, programas de comentario y de análisis. De momento tú ves un periodista, un comunicador, excelente comunicador o excelente comunicadora que dice más sin embargo, o pero sin embargo. Repito, más, pero, sin embargo, sino, no obstante, son conjunciones adversativas. Usando una no necesitas ninguna de las otras. Yo iba para la iglesia, más no pude llegar. Yo iba para la iglesia, pero no pude llegar. Yo iba para la iglesia, no obstante, no pude llegar, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero aquí sí no es diferente porque aquí es disyuntiva. Él no dijo que no, que vendría, sino que haría el intento. ¿Ok? Este signo es de una disyuntiva, ¿ok? En la que decimos algo, que propusimos algo y no se realizó, entonces usamos el signo para hacer, si se quiere, una especie de aclaración. No, él no dijo eso, sino esto, ¿ok? Es distinto al si no, que es condicional. Si no me invitas, no voy. Es el signo, es el si no separado, pero el sino junto es otra cosa. Y hay que evitar en la traducción y en el uso en castellano confundir el sí, no, que es condicional, del sino, que es disyuntivo. Yo quise venir. Ok, no, yo no dije que vendría, sino
que lo intentaría. Ahora, el condicional sería, yo quiero venir. Ok, yo no vendré si no me invitan. Yo estoy dispuesto, pero si no me invitan, no voy. Ok. Entonces, la palabra que sigue. Acuo. 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 El dictongo omicron upsilon acuo, yo escucho, seguido por el genitivo o acusativo. Es decir, el complemento directo del verbo acuo lo van a ver en el Nuevo Testamento, ya sea por un genitivo o por un acusativo. Así que hay que observar eso en los usos que abundan mucho en el Nuevo Testamento del verbo acuo. La palabra que sigue. Hamartolos. Correcto. Hamartolos, por el artículo se ve que es un sustantivo de género masculino y significa obviamente pecador está relacionado con el verbo hamartano, que es pecar. La palabra que sigue. Casi no se ve. Casi no se ve, es cierto. Está como rayada, quedó ahí, pero es A, una alfa, una pi, una omicron, una kappa, una rho, una iota, una nu, una omicron, una mu, una alfa y una iota, apocrinomai. Apocrinomai. Sí, es el verbo que significa yo respondo. Este libro utiliza la categoría de despectivo, pero es más preferible la categoría de deponente. Pero también hay libros que lo llaman despectivo, otros deponentes, pero la que más domina es deponente. Los verbos deponentes, como vamos a ver, son esta serie de verbos que pueden observar que en su forma léxica tienen la terminación omai, apocrinomai, ginomai. Observen, dierjomai, eiserjomai, exerjomai, erjomai. Son una serie de verbos que se le llama, también otro tenemos abajo, que sería oreuomai, oreuomai. Todos esos verbos que tienen en su forma léxica esa terminación, que vamos a ver más adelante, en un ratito, es la terminación de voz pasiva o de voz media. Los verbos deponentes son verbos que tienen una morfología de voz media o pasiva, y vamos a explicar eso en un ratito, pero su significado es de voz activa. ¿Ok? De ahí la palabra defectivo. De ahí exactamente, o deponente, sí. Entonces vamos a llamarle deponente o defectivo para comprender que hay una parte de los gramáticos que le llaman así, pero más bien deponente, es decir, son verbos que no tienen en su forma léxica principal, la del presente, una forma de voz activa, por ejemplo, como acuo, como luo, como lambano, sino que son verbos que tienen una terminación con una morfología de voz media o voz pasiva, pero tienen significado activo. Y esto es importante porque cuando se encuentran, estos verbos son muy frecuentes en el Nuevo Testamento, a la hora de ver la terminación, no se puede interpretar estos verbos o formas verbales de estos verbos en voz media o voz pasiva, porque son verbos que en su defecto, por defecto, tienen una terminación de voz media o de voz pasiva. ¿Ok? Eso es importante en el análisis y en el exégesis de cualquier pasaje donde intervenga un verbo deponente o defectivo, es decir, repito, un verbo que en su forma léxica, increíblemente o de manera extraña, tienen una terminación o morfología de voz media o voz pasiva, pero con significado de voz activa. Y es importante esto. Entonces, ya mencioné estos verbos como verbos deponentes, ginomai, yo llego a ser, seguido por el predicado nominativo y no por el acusativo. Ginomai es un verbo copulativo y se usa en el Nuevo Testamento, por supuesto, y es sinónimo de eimi en algunos sentidos, ¿ok? Ginomai. Pero antes de eso vamos a ver el verbo argo, que tiene una peculiaridad interesante. Observen bien, el verbo argo significa yo gobierno, yo ejerzo el poder, yo reino,
y esa es seguido por el genitivo, o sea, el complemento del verbo argo está seguido por el genitivo, no en acusativo. Pero ese mismo verbo con en voz media significa yo comienzo. Y aquí viene un punto importante. Si recuerdan a Juan 1.1 y la palabra arge, cuando dimos la primera declinación, arge significa que comienzo, principio, y aparece en Juan 1.1, y también aparece, por supuesto, en la Septuaginta, traduciendo a Génesis 1.1 en lugar de Bereshit. Entonces, arjo es un verbo interesante en el sentido de que en voz activa significa yo reino. Y cualquier forma verbal de este verbo en voz activa va a significar eso: gobernar, ejercer el poder, reinar. Sin embargo, cuando detectemos que en un texto bíblico aparece argo en voz media, entonces significa algo distinto, significa yo comienzo, ¿ok? Y de ahí, y derivado de ese significado, de ese sentido que tiene el verbo argo en voz media, entonces viene el tema de arge como principio, como comienzo. Ginomai dijimos yo llego a ser, que es un verbo viene siendo un verbo copulativo como el verbo en mí, yo llego a ser, yo soy tal cosa. Dierhomai, aquí observen, deben observar que dierhomai es un verbo compuesto de el verbo erhomai, que está aquí abajo, se lo señalo con el cursor, y la preposición dia. Ustedes recuerdan que la preposición dia con el genitivo significa por medio de o a través de. Y aquí entonces la preposición dia más el verbo erhomai, que significa yo vengo, yo voy, observen, yo vengo, yo voy, que es el significado básico del verbo erhomai. En este verbo compuesto entonces significa yo paso por. ¿Por qué? Porque la preposición día significa por medio de, ¿ok? Entonces, la preposición aquí le da una especie de matiz y de definición hacia dónde voy. Yo voy, yo paso por medio de, por tal lugar, etcétera. Luego tenemos otro verbo compuesto. Nosotros vimos la preposición eis, que se usa con el acusativo, a hacia. Y aquí volvemos a encontrar un verbo compuesto y es que obviamente aquí la sigma tiene la forma media porque ya al formar parte de una palabra y ya no termina así con la sigma final, entonces se forma eiser homai. Entonces, otra vez el verbo erhomai más la preposición eis, que es a hacia, entonces viene el sentido de yo entro. ¿Ok? Yo entro. ¿Por qué? Por la combinación de la preposición eis a hacia, que da el matiz precisamente de eso, por eso de hacia adentro, y el verbo erhomai, yo voy, yo vengo. Por otro lado tenemos el otro verbo compuesto, exerhomai. Volvemos a ver el verbo erhomai en el tema de este verbo, pero ahora la preposición ek. Ustedes recuerdan la preposición ek, que significa de desde, y se usa con kakpa, pero también hay una situación, hay momentos en que la kakpa se convierte en sí. Entonces el verbo exerhomai es yo salgo, relacionado con la preposición ek, que significa exerhomai, es un verbo también deponente que significa yo salgo. Como van a ver, fíjense, todos estos verbos que tienen terminación de voz media o de voz pasiva tienen significado activo. Ginomai, yo llego a ser. Dierhomai, yo paso por. Exerhomai, eiserhomai, yo entro. Exerhomai, yo salgo. El antónimo de eiserhomai. Erhomai, yo vengo, yo voy.
Y hoti es una conjunción que porque. Uk es el negativo, pero uk ante vocales tiene una capa para buscar la eufonía, y cuando además de iniciar con vocal la palabra tenga espíritu rudo, entonces ese u, omicron upsilon con espíritu suave, se convierte en con hi, es decir, repito, ante una palabra que comienza con consonante, uk ante palabra que inicia con vocales o dictongos, y uf cuando la palabra que sigue al negativo inicia con espíritu rudo. Por otro lado, tenemos el verbo poreuomai, que es un verbo también deponente, que significa yo ando. También puede ser yo voy. Aparece precisamente en Mateo 28, cuando dice id y predicar, aparece un participio, que luego vamos a analizar ese pasaje aquí, del verbo poreuomai. Sozo es el verbo yo salvo. Sozo. Y la preposición hupo, que es una preposición que se usa con genitivo y significa por, con acusativo, debajo de o bajo. Pero con el genitivo es interesante verlo con voz pasiva, indicando al complemento agente de la voz pasiva. Entonces, antes de ir si no tiene alguna pregunta, en inmediato, José Luis, voy a pasar a explicar el concepto de voz media y de voz pasiva antes de ver las desinencias del verbo, precisamente el lugo, en voz media y en voz pasiva. ¿Alguna pregunta, José Luis? El último verbo, ¿cómo se pronuncia? Jupó. No, no es un verbo, eso es una Perdón, preposición. la última palabra, sí, la última palabra. Jupó, es jupó, pero el verbo es sozo, ¿ok? Ahora bien, vamos entonces a ver una explicación del castellano para que comprendamos el concepto griego, ¿ok? Sobre las voces. Ustedes saben que la voz es uno de los accidentes del verbo y que en castellano, por lo menos en castellano, tenemos dos voces, que es la voz activa y la voz pasiva. Sin embargo, vamos a ver que en griego tenemos tres voces y a eso vamos a explicar en este momento. Un momentito. Vamos a la explicación en castellano. Ok. ¿Qué significa la voz? En términos sencillos, lo más sencillo posible. La voz es el accidente del verbo que explica la relación de el verbo y el agente que lo ejecuta. Señala, por ejemplo, en la voz activa, tanto en griego como en castellano, la voz activa, el sujeto ejecuta la acción verbal. Repito, la voz tiene que ver con la relación que existe entre el sujeto y la acción verbal. Si la ejecuta el sujeto, entonces decimos que esa oración está en voz activa. Y ahí ya hablaríamos de un sujeto agente. ¿Sí? El agente es la persona o a quien se le atribuye la ejecución de la acción verbal. Quien realiza la acción del verbo es el agente. Ahora bien, hay un sujeto agente. Cuando decimos Luis estudia griego, Luis es el sujeto de esa oración y estudia es el verbo. Observamos que quien ejecuta la acción del verbo estudiar es Luis. Entonces es una oración que está en voz activa. Luis estudia griego. Ahora bien, vamos a ponerlo como ejemplo. Luis estudia griego. Un ejemplo. Ahora, vámonos a la voz pasiva. Aquí diremos que el sujeto no ejecuta la acción verbal,
¿ok? Sino que la sufre. En otras palabras, es otra persona u agente, o agente, vamos a decirlo así, agente que ejecuta la acción verbal. Por ejemplo, Luis estudia griego. Luis es el sujeto, estudia es el verbo y griego es el complemento directo. Ahora, podemos poner esa misma oración en voz pasiva. La condición siempre es que para poder llevar una oración a voz pasiva debe haber de por medio un verbo como este que sea transitivo, es decir, que demande complemento directo. ¿Por qué? Porque al pasarlo a voz pasiva, el complemento directo se convierte en el sujeto paciente, es decir, el sujeto que sufre la acción del cual se habla en la oración, sin embargo, no ejecuta la acción verbal. Voy a ponerlo ahora en el mismo tiempo que está en esa oración. Entonces decimos que el griego es estudiado por Luis. Fíjense, en términos semánticos no cambia la idea de que Luis es el que estudia griego. Eso se deja claro en la primera oración en voz activa y también aquí en voz pasiva. Sin embargo, la diferencia es que en la primera oración el enfoque está en el sujeto que ejecuta la acción del verbo. En el segundo, el sujeto pasa a un segundo plano y aparece el complemento directo como sujeto y el sujeto de la voz activa aparece como un agente, lo que se llama, vamos a llamarle en buen castellano, en términos técnicos, complemento agente. Esto es castellano puro. Decimos entonces, fíjense, ¿de quién se habla en la oración Luis estudia griego? Se habla de Luis, que es el sujeto. ¿Qué se dice de Luis que estudia griego? ¿Ok? Repito, sujeto, Luis, se habla de Luis. ¿Qué se dice de Luis que estudia griego? Ahora, en la siguiente oración, ahora en voz pasiva, el griego es estudiado por Luis. Ahora no se habla de Luis, se habla del griego. ¿Qué se dice del griego que es estudiado por Luis? Fíjense entonces cómo de momento lo que es complemento directo en una oración en voz activa tiene más relevancia al colocarlo en como sujeto en la voz pasiva y la relevancia que tenía el sujeto es puesta en un segundo plano introducido por la preposición por. El griego es estudiado por Luis. Repito, fíjense, ¿de quién se habla en la primera oración en voz activa? De Luis. ¿De quién se habla en la segunda oración en voz pasiva? Del griego. ¿Qué se dice en la primera oración en voz activa? Que Luis estudia griego. ¿Qué se dice en la oración en voz pasiva? Que el griego es estudiado por Luis. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto. Y repito, esto todavía no he entrado al griego. Es simplemente una explicación en castellano para que entendamos el griego. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cada vez que en castellano veamos una forma verbal en voz pasiva y se quiera mencionar el agente que ejecuta la acción de ese verbo en voz pasiva, se va a introducir por la preposición por. Por ejemplo, la iglesia fue pintada por los hermanos. La iglesia fue pintada, digamos el templo, vamos a decir en términos físicos, el templo fue pintado por los hermanos. Significa, ¿de quién se habla ahí? Del templo. ¿Qué se dice del templo? Que fue pintado por los hermanos. Entonces, por señala a los agentes, a la gente responsable de la acción verbal en una
en una oración en voz pasiva. Pero en griego, observen ahora de antemano, que en griego ese complemento agente es introducido por la preposición hupo y el Luis estaría en caso genitivo. Es decir, en griego, una forma verbal en voz pasiva es el complemento agente señalado por la preposición hupo y el agente, el sustantivo o pronombre, debe aparecer en caso genitivo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la tercera voz, porque ya no hay más voces en castellano. Voz activa, voz pasiva. Pero en griego tenemos una tercera voz, que es la llamada voz media. La voz media tiene dos sentidos básicos, pero hay uno primero, y aquí ha habido un error en mucha gramática de griego que han enseñado el segundo sentido como si fuera el principal, y no es así. El primer sentido de la voz media es la siguiente: una acción, ok, vamos a ponerlo como señala una acción verbal que es realizada por el sujeto, pero a su personal interés, digamos así, y ventaja. Por ejemplo, Luis estudia, bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Luis compró una camisa para él. Usted dice, aquí hay una voz activa. Luis, no es lo mismo decir que Luis compró una camisa a que Luis compró una camisa para él. Esa acción realizada a beneficio e interés particular del sujeto en griego es voz media. No es lo mismo que yo haya comprado algo a que se afirme específicamente, que se le agregue el matiz de que esa acción yo la hice en mi propio beneficio. ¿Ok? De hecho, a veces uno compra y compra para otros. Pero en este caso, Luis compró una camisa para él, que es el sentido primario de la voz media en el griego del Nuevo Testamento, en el griego koiné. La otra sería, pero que es la menos usual, es cuando señala una acción reflexiva. Por ejemplo, Luis se baña. Otra, Luis se mira, etcétera. Sin embargo, repito, son muy pocos los casos, probablemente en el Nuevo Testamento, donde la voz media sea acción reflexiva. Para eso, el griego digamos, a hacer ayudar, se va a auxiliar de unos pronombres reflexivos que hay. Así que, por lo general, el sentido de la voz media será una acción que lo hace el sujeto a su personal interés y ventaja. Entonces, ahí tenemos una descripción práctica y básica de lo que son las tres voces en el griego koiné. Voz activa cuando la acción verbal es ejecutada por el sujeto. Entonces, cuando decimos que en un determinado pasaje, un texto bíblico, no, esa es una oración que estemos activa, es porque el sujeto de esa oración ejecuta la acción del verbo. Cuando decimos que en esa oración está en griego en voz pasiva, significa que la acción del verbo es ejecutada por un complemento agente y el sujeto simplemente la sufre. Por ejemplo, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe. Esa expresión que aparece en el Nuevo Testamento, justificados pues por la fe, eso significa
al estar en voz pasiva, que hay alguien que ejecuta la acción. La acción de justificar lo realiza un agente distinto al sujeto. Yo no me justifico, yo soy justificado. Lo mismo es cuando se habla de comprado con, por ejemplo, la famosa frase, comprado con sangre, por ejemplo. Si ves que alguien te compró, no te compraste tú a ti mismo. Entonces, es importante entender estos matices de lo que es la voz activa y la voz pasiva, y finalmente la voz media como una acción que se realiza por el sujeto, parecida a a la voz activa, pero a su interés personal. Entonces, ¿hay alguna pregunta, José Luis, antes de pasar a la otra parte? Podemos decir que en el caso de voz media es cuando el sujeto está como en voz activa, perdón, la acción del verbo está en voz activa, pero que a la vez el sujeto se convierte como el complemento agente. Digamos el beneficiario. El dativo, ¿no? Digamos, sí, es como si fuera un dativo, sí, exactamente, es como si fuera un dativo en la que él, a la vez que ejecuta una acción, esa acción la hizo específicamente en su interés. Que no es como en voz activa, Luis compró una camisa, punto. Es una oración que diríamos que está en voz activa. Pero cuando aparezca con el matiz de una forma de voz media, Luis compró una camisa y el griego esté en voz media, significa que él compró una camisa para él. ¿Ok? Él compró una camisa para sí. ¿Ok? Pues bien, entonces vamos a volver a nuestro libro de texto para ahora con estos detalles castellanos y del griego también pasar al griego. ¿Ok? Entonces, y aquí yo tengo subrayado en el libro de texto, la voz media representa al sujeto actuando de tal manera que realiza la acción en beneficio propio o participa en los resultados de dicha acción. Así que hay una participación definitivamente interesada. ¿Ok? Ahora bien, hay unos detalles ahí que están en el libro, ustedes lo pueden leer más adelante, pero yo estoy dando lo más básico y digamos, lo esencial. Por ejemplo, como que la voz media de Lugo no ocurre en el Nuevo Testamento. Es un detalle que usted lo puede mantener ahí. Pero se pone aquí para aprendizaje. Entonces, el paradigma 110, tenemos entonces la conjugación del verbo lugo. Ustedes ya conocen la conjugación del verbo lugo en tiempo presente, voz activa. Por ejemplo, sería lugo, la terminación, lueis, luei, luomen, luete y luci. Serían las desinencias del verbo luo en voz activa. Pero aquí, en voz media y pasiva, y esto que quede claro, en tiempo presente, las terminaciones de voz media son las mismas de la voz pasiva. Son las mismas. El contexto, el que va a decir si traducimos como voz pasiva o si traducimos como voz media. O, por otro lado, si estamos ante un verbo, fíjense que aquí dice luomai como voz media, y ya yo les mostré que los verbos deponentes tienen precisamente la terminación omai. Observemos aquí, paradigma 110, omai, terminación de voz media o voz pasiva, pero estos verbos que en cualquier léxico o diccionario del Nuevo Testamento griego aparezcan con la terminación omai, son verbos que, como ustedes ven, tienen la terminación de voz media y pasiva, pero con significado activo. Entonces será importante también ver si de momento estamos con una forma verbal de voz media, de voz pasiva, o es una forma verbal de un verbo deponente o defectivo. ¿Okay? Aquí entonces las terminaciones que sí tienen que aprenderse en esta nueva lección es que las terminaciones son después de lu. El tema entonces lu. Así como le quitamos la omega en tiempo presente para decir luo, lueis, luei, luomen, luete, luci, aquí lo haremos también igual. El tema es o raíz lambda upsilon. Lo demás es desinencia o terminación. Por eso luomai es
la conjugación voz media o voz pasiva de luo en primera persona del singular. Lue, y aquí observen, como si fuera un sustantivo con una y otra suscrita en el dativo, pero no, es la forma verbal del verbo luo en voz media, voz pasiva en la segunda persona del singular. Lue. Luetai, es decir, etai, es la terminación o la desinencia del tiempo presente, voz media y voz pasiva de la tercera persona del singular. Omeza con teta es la terminación entonces de el tiempo presente, voz media y voz pasiva. Luomeza. Luefe sería entonces eta, sigma, teta, epsilon, la terminación de la segunda persona del plural, tiempo presente, voz media, voz pasiva, y luontai, es decir, ontai, es la terminación de la voz media o voz pasiva, tercera persona del singular. Ahora bien, aquí el libro, para los asuntos prácticos, separó la voz media de la voz pasiva, pero les digo desde ya, como vamos a ver, que en realidad esta forma luomai es la misma para voz media como para voz pasiva. Pero para facilitar la comprensión y la asimilación temática, vamos aquí a verlo como voz media y miren la traducción que explicaba. Luomai, desato para mí. Lue, tú desatas para ti. Luetai, él o ella desata para sí. Luomeza, nosotros desatamos para nosotros. Luece, ustedes desatan para ustedes. Y luontai, ellos, ellas desatan para sí. Ese es el sentido de la voz media. Ahora bien, lo que estoy insistiendo es que esa desinencia del paradigma 110 como voz media, tiempo presente, son exactamente las mismas de el tiempo presente voz pasiva. Paradigma 112. Observen. Igual. Luomai, lue, luetai, luomeza, luece, luontai. Entonces, como forma verbal en voz pasiva, luomai es soy desatado. No me gusta mucho la traducción del libro. Estoy siendo desatado, pero soy desatado. Es un buen castellano, excelente castellano. Soy desatado. Lue, tú eres desatado. Luetai, él o ella es desatado o desatada en caso de que sea ella. Luomeza, nosotros somos desatados. Luece, ustedes son desatados. Y luontai, ellos son desatados o ellas son desatadas. Aquí, recordando que las terminaciones del paradigma 110 y las terminaciones del paradigma 112 son las mismas, tanto para voz media como para voz pasiva. Ahora yo lo voy a resumir en conjunto. Luomai, como voz media, yo desato para mí. Como voz pasiva, yo soy desatado. Repito. Luomai, según el paradigma 110, como voz media, yo desato para mí. Pero como voz pasiva, yo soy desatado. Lue, como voz media, tú desatas para ti, pero como voz pasiva, tú eres desatado. Luetai, como voz media, él desata para sí. Ella desata para sí, como voz pasiva, él es desatado, como voz, como femenino, ella es desatada. Luomeza, como voz media, nosotros desatamos para nosotros, pero en voz pasiva, nosotros somos desatados. Si fuera en femenino, nosotras desatamos para nosotras y en voz pasiva, nosotras somos desatadas. Luece, ustedes son, en voz media, ustedes desatan para ustedes o para ustedes mismos, pero en voz pasiva, ustedes son desatados. Luontai, ellos desatan para sí, voz media, pero luontai asumido como
como voz pasiva, entonces ellos son desatados en femenino, ellas son desatadas. Entonces, repito, las terminaciones o desinencias que observamos en el paradigma 110 y en el paradigma 112 son exactamente las mismas, tanto para la voz media como para la voz pasiva. ¿Alguna pregunta, José Luis, que es la única persona que está en línea ahora mismo? No, maestro, está todo claro. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué resulta entonces? No es que en un momento determinado el griego en tiempo presente no significa que estoy siendo desatado, pero necesariamente esa no es la traducción obligada. En decir yo estoy desatado significa que en este momento yo estoy siendo desatado, que la acción ocurre en este preciso momento, ¿ok? Y aunque existe el matiz de soy desatado y estoy siendo desatado, no siempre el soy desatado apunta necesariamente que estoy siendo desatado en el mismo momento. Por ejemplo, yo estudio griego. No significa que en el momento que me hagan la pregunta yo estoy estudiando griego, sino que si yo estudié, José Luis Fernández, yo estudié griego, sí, pero acá mismo no, yo estoy trabajando. Pero yo obviamente tengo 2 sesiones en las que participo en vivo y directo y también saco tiempo para mi tarea de griego en mi casa. Entonces yo estudio griego. Pero en ese mismo momento, en el trabajo o en otra circunstancia, la respuesta a la afirmación, yo estudio griego, no significa que en ese mismo momento yo estoy estudiando griego. Por eso, la observación y una pequeña corrección a la traducción que hace el libro. Repito, este libro se escribió originalmente en inglés y se tradujo al español y a veces las cosas no son de la manera más adecuada en castellano, ¿no? Y yo tengo que hacer las aclaraciones del lugar desde el punto de vista del castellano. Repito, si bien en griego como en castellano el presente puede ser un presente continuo o en desarrollo, no siempre el tiempo presente es continuo o de desarrollo, en sentido de que alguien que diga que estudia medicina probablemente en el momento que responde esa pregunta pues un culto, es un juego de pelota, un juego de baloncesto y obviamente ahí no está estudiando medicina. Pero nadie lo acusa a él, le está hablando mentira porque se entiende el contexto. Yo estudio medicina, sí, ¿cuántas veces tú vas a la universidad? Bueno, yo voy 2 veces, yo voy 4 veces a sesiones de 5 horas, qué sé yo. Bueno, entonces se comprenden bien que ciertamente el matiz del presente, como se llama, progresivo o en desarrollo, digamos, con natural, no siempre tiene ese matiz al afirmar en tiempo presente una determinada realidad o acción. ¿Ok? Entonces vamos ahora al otro punto importante de esta lección que tiene que ver con el llamado jupó más genitivo. Paradigma 114. Es importante comprender esto porque cuando se encuentra en un texto bíblico a jupó más genitivo, el genitivo no debe traducirse como de, como se traduce, por ejemplo, logo de palabra o tu uriu del Señor. No, hay que recordar que en los idiomas hay lo que se llaman construcciones sintácticas que adquieren un sentido de las palabras distinto al que ellas tienen de manera particular. ¿Ok? Entonces, es importante esto. Entonces, un poco el genitivo, por lo general, se va a encontrar en el contexto de una oración en voz pasiva, cuando hay una forma verbal en voz pasiva y el autor del texto le interesó destacar, poner de relieve quién es el agente responsable de esa acción verbal. Por ejemplo, hay lo que se llama en griego el llamado la pasiva divina, que es una forma de apuntar a acciones que se consideran realizadas por Dios sin mencionarlo. Por ejemplo, justificados, salvados. El agente responsable, pero se supone que es Dios. ¿Ok? Por ejemplo, en el contexto del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el reino como en la tierra, qué sé yo. Santificado sea tu nombre,
aquí no especifica necesariamente quién, o que sea santificado por nosotros, o que lo declaramos que es santo y sea reconocido como tal. Pero repito, hay acciones en las que se presenta una acción en voz pasiva sin especificar el agente y se entiende que en el contexto Dios es el sujeto de esa frase. Por ejemplo, en la frase de Romanos, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí no aparece grupoma sentido, pero nadie se le ocurre imaginar o no pensar que esa forma de voz pasiva, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, no sea Dios quien realice esa acción. Entonces, en el contexto del Nuevo Testamento, ocurre eso de la llamada pasiva divina, que luego daremos más detalle de eso, por lo menos lo estoy mencionando así, ahora que mencioné la voz pasiva, porque no aparecerá jupoma senitivo para indicar a la gente, pero el contexto da por sentado que se le atribuye a Dios el responsable de esa acción. ¿Ok? Entonces, vamos a unos ejemplos aquí lo que estamos explicando. Ho apóstolos luei tondulo. Voz activa, esa traducción, el apóstol desata al siervo. ¿Ok? El apóstol desata, libera o suelta al siervo. Pero se puede expresar esa misma idea, como yo lo puse en castellano, con un verbo en voz pasiva. Aquí, ahora, observen el cambio, que yo lo puse en castellano, ahora lo vamos a ver en griego. En el caso de que Luis estudia griego, voz activa, en la segunda oración pusimos que el griego es estudiado por Luis, pero no hubo cambio de terminación porque en castellano no hay una declinación formal como en griego, pero en griego sí se va a notar el cambio. Observemos. Ho apóstolos está en nominativo y concuerda con este verbo en la tercera persona del singular para ser el sujeto legítimo de este verbo. O apóstolos, recuerden que la regla es un nominativo en singular con un verbo en tercera persona del singular. Un verbo, un nominativo plural con un verbo en tercera persona del plural. Observando aquí esta frase dice, ho apóstolos luei tondulon. Observen, ho apóstolos en nominativo, luei entonces en tercera persona del singular y tondulon, que es el complemento directo, está en acusativo. Significa que esa acción de luei, ese verbo luo, tercera persona del singular, es realizada por coapóstolos. Y tondulon es el complemento directo. ¿Ok? Quien recibe los efectos de la acción del verbo luei o la forma verbal luei. Ahora, en voz pasiva se da el siguiente cambio. Ya dije en el caso anterior que el complemento directo pasa a ser el sujeto. El complemento directo de una voz activa se convierte en el sujeto paciente de la voz pasiva. Observen ahora. Tondulon, que está en acusativo, caso del complemento directo, pasa a estar en nominativo. De tondulon a jodulos. Y jo apóstolos, que estaba en nominativo, pasó a estar en genitivo precedido por la preposición upo. Pero observen ahora que esta forma verbal que está en voz activa, luei, pasa a estar igual en la tercera persona singular, pero ahora en voz pasiva. Luetai es la tercera persona singular del verbo luo en voz pasiva y luiva del verbo luo. ¿Ok? Fíjense los cambios. Otra vez, repito, el complemento directo tondulo pasa a ser sujeto, por eso cambia de el acusativo singular a el nominativo singular. El verbo que estaba en voz activa pasó a voz media, luetai, de lue a luetai, y el sujeto o apóstolo que está en nominativo, ahora al convertirse en un complemento agente, él no puede estar en nominativo, pasa a estar en genitivo, tu apostolu,
precedido por la preposición hupo. Ahora bien, observen que aquí no pueden pensar en traducir del apóstol. Del apóstol. Jamás en su vida se le ocurra cometer ese error en un texto del Nuevo Testamento. Lo que tendrán que hacer es lo siguiente. Cuando vean a Jupó seguido de un genitivo o viceversa, un genitivo, ya sea de género neutro. Recuerden que no estamos hablando del género, estamos hablando del caso. Puede ser de género neutro, puede ser de género femenino y por supuesto puede ser de género masculino. Cuando vean un genitivo, lo digo casi como si fuera una acción. Si ustedes ven un genitivo precedido por Jupó, observen bien su oración en griego, que de por ahí, de por medio está, más cerca que lejos, una forma verbal en voz pasiva. Oye, eso es definitivamente, ¿por qué? Porque en griego, el complemento agente de la voz pasiva es precedido por Jupó y luego indicado con un sustantivo o pronombre, o puede ser un participio también sustantivado, en caso genitivo. Entonces es importante, entonces, vamos a la traducción ahora, o apóstolos lueiton dulon, el apóstol desata al siervo, lo libera, lo suelta, lo desata. Pero ho dulos luetai hupo tu apostolu, significa entonces que el siervo es desatado por el apóstol. En ambos casos se sigue viendo que quien recibe la acción del verbo luetai es dulon, no cambia. Y que quien sigue ejecutando la acción del verbo luo en beneficio de dulon es el apóstol. Pero hay dos tipos de sintaxis. En voz activa, apóstolos aparece en nominativo y dulon, quien recibe la acción, en acusativo. Luego en voz pasiva, el que está en acusativo pasa a ser el sujeto paciente y el que estaba en nominativo pasa a estar en genitivo, pero precedido obligatoriamente por la preposición hupo y por supuesto la forma verbal en voz activa convertida en voz pasiva. ¿Alguna pregunta, José Luis? No, está claro. Perfecto, qué bien. Esto es importante porque a veces la persona puede irse al Nuevo Testamento griego con ideas un poquito vagas de la gramática, de momento están traduciendo eso en genitivo, de tu apóstolo, del apóstol. No, espérate. Por eso yo he insistido que para un buen análisis de un texto, no basta simplemente considerar palabras sueltas y tener un diccionario con alguna gente cree que con 2 o 3 palabritas o dominando, tiene una idea básica de los casos, ya pueden traducir y analizar. No, no es verdad. Porque esta construcción, hupo más genitivo, es algo que debe comprenderse en el griego para poder interpretar adecuadamente este genitivo y esta forma verbal en voz pasiva. Pues bien, vamos entonces al dativo instrumental. Ustedes saben que existe lo que se llama el complemento indirecto. Ya hemos dicho que el dativo se usa para indicar el complemento indirecto sencillo. Cuando decimos, por ejemplo, yo compré una camisa para José Luis está en dativo, complemento indirecto. ¿Okay? Lo mismo, el apóstol le dice una parábola a la iglesia, entonces le dice una parábola, está en acusativo, pero a la iglesia está en dativo, que es la que recibe esa parábola, ¿ok? Comunicada por el apóstol. Entonces, pero hay otros usos del dativo. Uno de ellos es el dativo instrumental. El dativo instrumental, por lo general, sin preposición, aunque a veces con la preposición en, que ya ustedes conocen, y expresa agencia o instrumento no personal. Por ejemplo, egeirontai to logo tu curiu. Egeirontai es una forma verbal, tiempo presente, voz pasiva, tercera persona del plural, según lo podemos ver en el paradigma 110. Aquí, ontai, ¿ok? Egeiro es el verbo levantar, resucitar. Entonces, con esta terminación decimos que egeirontai to logo es un dativo.
Y aquí no se puede comprender como un dativo de complemento directo. Aquí es un dativo instrumental. Tu curiu está en genitivo. Diríamos que el geirontai, como tercera persona del plural en voz pasiva, ellos son que levantados o resucitados con la palabra del Señor o con o por medio de la palabra del Señor. Entonces aquí el dativo instrumental, aunque también puede aparecer un dativo señalando un agente personal, por lo general el dativo instrumental señala a un agente no personal utilizado por el sujeto para ejecutar una determinada acción. Por ejemplo, el Señor levantó a ellos, los levantó a ellos. Ahora, ¿qué recurso utilizó el Señor que sería un instrumento no personal? La palabra. ¿Usted recuerda la expresión también los sanó con la palabra? ¿Ok? Aquí tenemos entonces un uso del dativo distinto al uso del dativo de complemento indirecto. Egeiron tai to logo tu curiu. Entonces, con este verbo en voz pasiva, to logo en dativo instrumental indica el agente o el instrumento utilizado por el Señor para realizar su acción de levantar a ellos. Ahora, vamos entonces a la otra expresión. Si comparamos Egeiron tai to logo tu curiu con Egeiron tai jupo tu curiu, observen ahora, Egeiron tai jupo tu curiu, recordando lo que expresamos de jupo más genitivo, entonces diríamos que Egeiron tai apunta a la acción directa del Señor sin indicar qué recurso utilizó él. Egeiron tai jupo tu curiu, ellos son levantados por el Señor. ¿Ok? Pero Egeiron tai to logo tu curiu, ellos son levantados por medio de la palabra del Señor. Aquí al autor del texto le interesó destacar el instrumento utilizado por el Señor para levantarlos. En el segundo ejemplo se quiso hacer destacar más bien que ellos fueron levantados por la agencia personal del Señor. Y no le interesó poner un dativo instrumental indicando qué recursos utilizó el Señor. Aquí vamos entonces la diferencia entre el dativo instrumental y lo que es el uso del genitivo con jupo, igualmente con una forma verbal en voz pasiva. El segundo ejemplo, agomen tus tulus meta ton huion auton logois calois. Agumen, recuerden que es una forma verbal de tiempo presente, primera persona del plural del verbo hago, conduzco, traigo, guío. Tus dulus, deben recordar obviamente que es el acusativo masculino plural de dulos, los siervos. Meta, ton, huion, aquí será importante recordar que la preposición meta se utiliza con el genitivo indicando de compañía, con de compañía. Entonces, meta, ton huion, con los hijos. Ton huion es el genitivo plural de la palabra huios, masculino. Y auton, pronombre personal, en caso genitivo, plural, apuntando a un pronombre que sabemos entonces que debe ser tus dulus, que es el que concuerda con él en género y en número. Logois, calois, tenemos aquí una frase, logois, calois, donde tenemos un sustantivo y un adjetivo sin artículo ninguno, por lo tanto, esta relación es atributiva. Por eso, palabras buenas. Entonces decimos aquí, conducimos a los siervos con sus hijos o con los hijos de ellos, con que por medio de palabras buenas. ¿Ok? Puede ser sabios consejos, etc. ¿Ok? Conducimos a los siervos con o junto a los hijos de ellos o junto a sus hijos, porque meta más genitivo junto a o con de compañía
junto a sus hijos por medio de palabras buenas. Aquí de nuevo vemos un dativo instrumental, logois kalois, no puede ser interpretado como a para palabras buenas, sino con o por medio de palabras buenas. Y eso va a estar en el Nuevo Testamento griego. ¿Ok? Mientras que meta apunta aquí al sentido de compañía, punto A. Repito, argumentus dulus, conducimos o guiamos a los siervos, meta ton huion auton, meta ton huion auton, junto a o con sus hijos o con los hijos de ellos, autón, apuntando a tus duros según la regla que hemos explicado. Y obviamente, logois, kalois, dativo instrumental en plural. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver una nota importante aquí. Con respecto a los verbos, por ejemplo, por egoma, el verbo de ponente, van a observar, no pueden olvidar que por egomai es un verbo que va a tener como luomai la terminación de voz medio pasiva. Pero luo tiene un significado activo, pero por egomai es un significado, aunque es de voz medio pasiva, también se va a traducir en voz activa. ¿Por qué? Porque es un verbo de ponente, es un verbo defectivo, como lo llama este libro, que son verbos que en su forma léxica, como usted lo ve en el diccionario, como lo ve en el vocabulario, tienen terminación de voz media, de voz pasiva, pero tienen significado activo. Luego, esto de los verbos compuestos, ustedes lo pueden leer tranquilo. Yo quiero tomar tiempo para hacerle por lo menos 1 o 2 ejercicios que les sirva de guía. Entonces lo que vamos a hacer es que en la próxima sesión vamos a tratar de hacer unos cuantos. Y eso sí, vamos a dedicarle la próxima sesión a revisar los ejercicios de la lección 9 y la 10. Tanto José Luis Fernández, que está presente, como los que van a verlo en diferido, y la hermana Olga también que la va a ver diferido, vamos entonces a tratar de ver cómo su meta será hacer unos cuantos ejercicios de la lección 9 y unos cuantos ejercicios de las 10. A eso lo vamos a dedicar en la próxima sesión. Por supuesto, ahí vamos a aprovechar para aclarar cualquier duda respecto a los temas que tratamos en la lección 9 y si hay que dar alguna retroalimentación, lo haremos en esa misma sesión. Lo mismo también que si hay que aclarar algo o arrojar un poco más de luz sobre algunos de los temas de la lección 10, lo vamos a hacer. Entonces, la lección próxima, la próxima sesión, perdón, va a estar dedicada exactamente y precisamente a la lección 9 y a la lección 10, a la revisión de estas 2 lecciones y, por supuesto, a la revisión de los ejercicios y tratar de explicar cualquier duda o cualquier complicación que falte por aclarar. ¿Ok? Luego ya sabemos que el U, ya dijimos que por lo general es un negativo, pero que si está frente a una palabra que inicia con vocal, va a tener uk con kakpa y con hi, si la palabra que sigue, además de vocal o dictongo, inicia con espíritu. Por lo general, va a aparecer delante de la palabra que, aunque hace negativo. Dice, puesto que la mayoría de los casos el verbo es que se hace negativo, por lo general, u va a aparecer inmediatamente antes del verbo. Por ejemplo, u luo no desato o u luo mai no soy desatado. Sencillamente así. Ahora, por otro lado, hay verbos con el paradigma 119 que tienen complemento con distintos casos. Por ejemplo, acuo te expones, escucho la voz. Ahí no pueden traducir este genitivo te expones como de la voz, sino escucho la voz. Tienen que recordar que el verbo acuo usa un complemento directo que pudiera estar en acusativo, pero puede estar también en genitivo. ¿Ok? Por ejemplo, acuo te infonen, escucho la voz. Así que en griego puede estar en cualquier pasaje, pudiera estar en genitivo, acuo te expones, escucha la voz, que será exactamente igual que si se ponen en acusativo, acuo te imponen, escucho la voz. Por ejemplo, apocrínomai, que es el verbo responder, yo respondo, que es un verbo de ponente. Apocrínomai
preguntó apostolo, yo le respondo o le contesto al apóstol. Ahora bien, José Luis, si no tiene alguna pregunta, si la tiene bien la hora, para yo ver si te dejo por lo menos 2 ejercicios hechos que les sirvan de guía para tratar de comprender y ustedes hacer los ejercicios, algunos ejercicios de esta lección. ¿Alguna pregunta, José Luis? Sí, mi pregunta es en el paradigma 115, el dativo instrumental. Ajá, Lo que es la parte 1 que dice tologo. sí, um, con la palabra o por medio de la palabra. sí, sí, exacto. O sea, estoy viendo que entonces ese artículo y esa palabra tologo está en caso dativo. Es dativo, pero se le llama dativo instrumental. Lo Ok, mismo que va a ver lo que se llama también el caso dativo locativo. Por eso vamos a ver más adelante. Por ahora, la idea es que además de recordar el dativo sencillo, el dativo común de complemento indirecto, que es el que hemos aprendido hasta ahora, hay que agregarle la idea de el dativo instrumental, es decir, señalando el instrumento, por eso el dativo instrumental, que utilizó el sujeto para ejecutar una determinada acción. Eso es el o- dativo instrumental, sencillamente así. ¿Ok? ok. Entonces, sabiendo que es dativo, entonces lo que me gustaría saber es qué me ayuda a identificar entonces qué es instrumental. Bueno, por lo general, el contexto del dativo instrumental aparece en voz pasiva. ¿Ok? Está bien. O con una o que pudiera estar quizás en voz activa, pero preferentemente, lo más usual sería en una voz pasiva, pero también aparece luego indicando con un genitivo algo indicando la relación. Por ejemplo, cuando aparece to logo y luego aparece tu curio en genitivo, está hablando de por medio de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, por lo general, vas a ver algún verbo en voz pasiva por lo general y luego vas a ver que en ese contexto no tiene sentido la traducción en dativo sencillo como de complemento indirecto. No tiene sentido. Entonces, si tú ves que un dativo que aparece en un determinado texto no tiene sentido, es absurdo la forma en que aparece, interpretarlo como dativo, tiene que ser un dativo instrumental o quizá un dativo locativo y eso, pero no es el dativo sencillo de complemento indirecto en la que ya estamos acostumbrados. Entonces, voy a hacer 2 ejercicios y me gustaría entonces que tú lo leas el primero, lo voy a analizar, lo voy a explicar y que eso les sirva de guía junto con el segundo para ustedes hacer algunos de los que faltan. Vamos, lee, por favor. El 1, ¿verdad? Sí, uno. Luontai, hutoi, hoi, duloi, hupo, tu curio. Ok, correcto. Luontai, ya, te va a tener que sacar tiempo a aprenderse esas terminaciones. Luontai, como se ve, es de tiempo presente. Tercera persona del plural voz pasiva, del verbo luo. Hutoi, hoi, duloi. Aquí tenemos el demostrativo hutois, que dijimos ya que originalmente significaba eso, pero al no utilizarse jode, por lo general en el Koiné y menos en el Nuevo Testamento, entonces Putoi aparece con ese valor de esto. Aquí Putoi Mahotuloi confirma que la sintaxis normal es que el demostrativo aparezca con el sustantivo con el que está relacionado en forma predicativa, es decir, el artículo acompañando al sustantivo y no al demostrativo. Luontai, putoi, hoi, duloi, significaría entonces que es ellos, o más bien en este caso putoi, estos siervos que son desatados. Estos siervos son desatados. Y aquí, al ver una voz pasiva, luego observamos upo más genitivo. Entonces, al ver a Jupo más genitivo en el contexto de una oración que tiene una forma verbal en voz pasiva, este es entonces tu curiu, es el agente que ejecuta la acción de ese verbo en voz pasiva. Y por supuesto está precedido por la preposición Jupo. Luontai,
jutoi, hoi, tuloi, diríamos que jutoi, hoi, tuloi está en nominativo, masculino plural. Entonces, es el sujeto de esta oración, pero un sujeto paciente. ¿Ok? Luontai, entonces, no es tanto una oración que lo ejecutan jutoi, hoi, tuloi, sino que la sufren. Quien ejecuta esa acción es Jupo tu Uriu. Es decir, estos siervos son desatados por el Señor. Estos siervos son liberados por el Señor. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Vamos a hacer el segundo, porque aquí, repito, como ya estamos en el tema de la voz medio pasiva, estamos haciendo estos ejercicios para reafirmar la idea. Ahora, recuerden que aunque esta terminación luontai puede ser de voz media, voz pasiva, cuando observemos la presencia de jupo más un genitivo, de plano eliminamos la posibilidad de interpretarla y de traducirla como una forma verbal en voz media. ¿Por qué? Porque jupo más genitivo es el que señala el complemento agente que ejecuta la acción verbal en voz pasiva. Repito, este nominativo plural, utoi, hoi, duloi, que concuerda con este verbo en tercera persona del plural, no significa que ellos lo ejecutan. Ellos no son un sujeto agente, ellos son un sujeto paciente, porque es una forma verbal en voz pasiva. Pero por supuesto, como ellos son los que sufren esa acción, entonces deben concordar en número. Un nominativo masculino plural, un nominativo plural con un verbo en tercera plural, pero en ser pasiva, entonces ellos sufren esa acción, no la realizan. Justo en voz activa, lo común sería interpretar que un nominativo plural con un verbo en tercera persona del plural, ese nominativo ejecuta la acción. Recuerden, repito de nuevo, en voz activa, lo habitual, lo que uno va a interpretar inmediatamente es que un nominativo plural con un verbo en tercera persona del plural, ese nominativo plural ejecuta esa acción verbal. Pero como en voz pasiva, vemos entonces que lo que ocurre es que este nominativo masculino plural, estos siervos, sufren esta acción que es ejecutada por Jupo tu Curió. Estos siervos son desatados, son liberados por el Señor. Vamos a la segunda, Juan Luis, si no hay alguna pregunta. José Luis, perdón. Si no hay alguna pregunta. No. Ok, vamos a la segunda. To logo tu curio agometa. Agómeza, mira que el acento está en la Omicron, ¿sí? Ajá. Eis ten ecclesian tu eu. Ok, to logo tu curiu, recuerda el litongo Omicron Upsilon, agómeza eisten ecclesian tu theu. Aquí vemos un dativo, pero también vemos agómeza, que es una forma verbal, tiempo presente, voz pasiva del verbo hago. Ómeza es la terminación de la primera persona del plural en voz pasiva del verbo hago. Por lo tanto, este dativo me está indicando que, José Luis, un dativo instrumental. Correcto. Y aquí el genitivo, que sería el agente que empleó ese dativo instrumental para llevar a cabo esta acción. Eisten eclesian, entonces en un acusativo femenino singular, y tu CU está en genitivo masculino singular. Entonces, to logo, tu curiu, agómeza, sería con la palabra del Señor, por medio de la palabra del Señor, o con la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, somos conducidos o somos guiados ¿a dónde? Hacia la iglesia de quién? De Dios. Tu CU, por medio de la palabra del Señor, somos guiados hacia la iglesia de Dios.
Sí, no haría ¿Tenemos? sentido que en caso dativo como que Exacto. recibiese algún Ahí beneficio. vamos. Perfecto. Pretender interpretar ese dativo como complemento indirecto es un absurdo. Y no puede echar la culpa al autor del texto bíblico. No, que aquí hay un error. No, no, espérate. Revisa tu gramática. Aquí es un dativo instrumental, repito, por lo general con un verbo en voz pasiva. To logo, tu curiu, agómeza, eisten, eclesian, tu theu. Por medio de la palabra del Señor, somos conducidos hacia la iglesia de Dios. ¿Alguna pregunta final? No. Bien, entonces el desafío para José Luis Fernández, que fue la única persona que pudo estar en directo y en vivo hoy, como las personas que van a ver en diferido más tarde o mañana esta sesión, les invitamos entonces a que traten de hacer unos cuantos ejercicios de la lección 9 y unos cuantos ejercicios de esta lección 10. En la próxima sección, próximo jueves, estaremos dedicados por completo a revisar los ejercicios de estas lecciones en conjunto y a explicar y a reafirmar o a explicar cualquier duda o cualquier asunto que hay que aclarar con relación a los temas que dimos en la lección 9 y a los temas de la lección 10. Por eso será vital el tratar de hacer algunos ejercicios porque es lo que le va a permitir reafirmar algunos conocimientos o le va a originar preguntas e inquietudes y por supuesto siempre estoy para darle cualquier seguimiento a través de WhatsApp, como ustedes lo saben. Así que por hoy nos despedimos de esta sesión. Les deseamos una feliz noche, bendiciones y hasta la próxima sesión, si Dios lo permite y con Dios delante. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones.